Fran, ¿te sabes la canción del final de la obra? Claro que sí, no es tan difícil. Lo difícil será que no te pongas a tartamudear cuando te toque besar a la chica. Nacho, no te metas con Abraham, que enamorado él está. Y sois idiotas. 1, 2, 3. Mirad, ya están ahí el grupo de los guays, siempre llegando los primeros. A mí me da igual que les den. Pues yo creo que Nacho te ha mirado cuando has llegado. A este presumido solo le gusta mirarse en el espejo. Hola chicos, os presento a mi prima Reca. Ha venido desde Hungría a vernos actuar en la obra de mañana. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Hablas mi idioma? Anda, habla castellano. ¿Qué va? Solo se va a decir eso. He traído unos petardos. ¿Quieres que los tiremos antes de entrar a clase? Pues sí, ya está. Pásame sí. ¡Gol! Has marcado gol, me dejas jugar a mí. No, que tú siempre pierdes. Chicos, entrar en clase, que hoy va a ser una clase muy diferente. ¿Y esta tía quién es? Será una nueva profesora. Si tenemos la obra mañana. A mí me da igual, total, para lo que salgo. Bueno, ven. Hola niños, me llamo Ángela y voy a ser vuestra nueva profesora. ¿Y dónde está Raúl, nuestro profesor de siempre? Pues digamos que Raúl hoy no va a poder venir. Pero si tenemos la función mañana. Pues no va a venir. Mira, David, mandat. 你们的老师今天不来，明天也不来。 Anda, ¿hablas el idioma de mi prima? Yo sé hablar muchos idiomas, pero ahora silencio, porque si hay algo que no soporto es el ruido. Esta tía es una chunga. Ahora poneros en círculo, que os voy a mirar uno por uno bien a todos. Huele a manzana podrida. Y a mí me gustan las manzanas podridas. Aparta, quita, bicho. ¿Eres satánica? ¿Y qué si soy satánica? Un mal presentimiento sobre esto yo tenía. A mí tampoco me gusta nada. ¡Queremos a Raúl! ¡Queremos a Raúl! ¡Queremos a Raúl! ¡Hala, parece el malo de un videojuego! Tenemos que hacer algo. Esta tía es muy fea y no me gusta la gente fea. Francés, tengo miedo. Yo también. Chicos, es mucho, pero mucho mejor para todos si me hacéis caso. Podemos llamar a mi tío, que es policía. Genial, pero aunque pudiésemos hacerlo sin que nos viese, no tenemos teléfono. Pero tiene teléfono y siempre está jugando con él incluso en clase. ¿Y cómo se le pedimos sin que nos vea? Eso dejadme a mí. ¡Corre, Eugenia! Pro, dame tu teléfono rápido. Jo, pues que aún no he acabado la partida. Pros, dale, tu teléfono. Vale, ya se lo doy. Rápido, Eugenia, no voy a poder aguantar mucho más. Policía, dígame. Ah, hola sobrina. Dime rápido, que estoy trabajando. ¿Cómo que se han secuestrado? A ver, cuéntame. ¿Cómo que es un demonio? ¿Que es muy estricta, quieres decir? Pero si esto no puede ser. A ver, ¿dónde estás? Ah, la escuela de teatro está aquí al lado. Ahora voy para allá. No os mováis y no hagáis nada. Enseguida voy para allá. Aquí tienes Esos niños... ¿Qué ha pasado? ¿Alguna llamada de la central? No, ¿qué va? Mi sobrina que dice que los han secuestrado. ¿Secuestrados? ¿Y dónde están? Vamos para allá, No, ¿no? aquí en su escuela, pero...
No te preocupes, será cosa de niños. ¿Os podéis callar de una vez? Buenas tardes, policía. Hemos sido informados que se ha cometido un secuestro. ¿Un secuestro? Esto es imposible. Yo solo estoy dando clase a unos dulces niños. Ha sido un malentendido. Tío, eso es mentira. La profesora es un demonio. Ay, disculpa a mi sobrina, señora. Señorita Ángela. Ya sabe cómo son los niños, tienen mucha imaginación. Está mintiendo. Es un demonio. Pero si le hemos visto la cara. Yo le he visto transformarse en demonio en mi espejo, después de mirarme a mí, claro. Como decía señora agente, cuánta imaginación, pero cuánta imaginación. Pues sí, en fin. Si no necesitan nada más, nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo. Perfecto, os acompaño a la puerta. Chicos, deprisa, reunión. No podemos dejar que se vayan. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que decía que no soportaba? El ruido. Pues hagamos mucho ruido. Camilo, ¿tú no decías que tenías petardos? Sí, es verdad, tengo petardos. Pues a tirarlos todos. Eugenia, ¿tú qué tienes en tu mochila que haga ruido? De todo, silbatos y matasuegras. ¿Y por qué tienes todo eso? Nunca se sabe cuándo lo puedes necesitar. Pues vamos a liarla. Al final no va a estar tan mal este grupo. Chicos, ¿se puede saber lo que estáis haciendo? ¿Lo ves, jefe? Los niños tenían razón. Ya decía yo que aquí había gato encerrado. Bueno, en este caso demonio encerrado. Sobrina, te debo una disculpa. Nunca debía haber dudado de ti. Señora, le espera una larga temporada en la sombra. Chicos, enhorabuena, habéis sido muy valientes. ¡Callar! ¿No es ese ruido que viene del baño? ¿Qué pasa? Vamos a comprobarlo. Chicos, por aquí. Gracias, chicos. ¿Estáis todos bien? Sí. Aunque la profesora demonio no ha acabado tan bien. Venga, vamos, que tenemos que estrenar una obra mañana. ¿Puede participar mi primo en la obra? ¡Claro que sí! Pero no hemos podido ensayar nada. Esto no es como un examen, aquí no puede copiarme de Eva. Si no le habéis tenido miedo a un demonio, no le vais a tener miedo a un estreno, ¿verdad? ¡Claro que no! En verano algo pasó. En verano todo cambió. La chica está loca por mí. Me miró, fue tras de mí. Cielo azul, días de sol, pero oh, esas noches de amor. Vuela, 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 dime más, ¿hasta dónde llegó? Dime más, al final qué pasó. Nos bañamos, se mareó. Se hizo el chulo, casi se ahogó. Estuve bien, yo la salvé. A nadar, yo le enseñé. Bajo el sol, algo nació y hubo oh, tantas noches de amor. Vuela, 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 Dime más, es un rollo fugaz. dime más, te has dejado atrapar. Nos tomamos otra cerveza. Nos reímos en la bolera. Lo mejor vino después. Se quedó
me aburría, no funcionó. Nos quedó esa amistad. Sabe Dios dónde estará. Solo fue un sueño más, pero esas noches de